Muy buenos días, amigos y amigas, a quienes nos siguen a través de la señal de APAC TV. Ali punchauta charipaichi kai punchagupi sumak rurayukunata kaypi inti raymi nishkagumanta shinagripanachu. Así es, muy buenos días a quienes nos siguen a través de la señal de APAC TV. En este momento estamos presentes en el gran lanzamiento de la agenda y el afiche por el Inti Raymi en conmemoración de la celebración del Inti Raymi 2024 a cargo del Cabildo Quichua Otavalo y las diferentes organizaciones que se suman a esta gran celebración aquí en el casco urbano. Bienvenidos, bienvenidas. En breve ya estaremos conociendo a detalle todo lo que tienen preparados, la agenda de actividades, y también conoceremos el lanzamiento del afiche. Así es, bueno, seguimos aquí en este espacio, el Hotel Otavalo, donde ha sido este espacio también para dar a conocer las actividades que se vienen y se tienen preparados, y vemos que la gente también ya va llegando. En breve ya estaremos conociendo las actividades que tiene preparado el Cabildo Quichua Otavalo. Bienvenidos, bienvenidas. Así es, ya en breve estarán hablando las personas que están aquí presidiendo este gran lanzamiento y nos darán a conocer estas grandes sorpresas que se tienen en conmemoración de la celebración del Inti Raymi, y que varias comunidades también, ya varias organizaciones sociales, organizaciones también culturales están promoviendo esta gran celebración, que ya falta pocos días para el 21 de junio, esta gran celebración que une a los pueblos, las comunidades. Inclusive hay otras actividades también, no solamente aquí en Otavalo, sino a nivel de la provincia y del país. A nivel internacional también se han venido uniendo a desarrollar estas actividades. Así es, ya vamos a escuchar la intervención también de las autoridades. Así es, bueno, seguimos y agradecerles. Recuerde los miércoles también estar pendiente de nuestras transmisiones, porque hay varias sorpresas. Nuestros colegas, compañeros también del programa, del segmento Randipa y Caserito, en breve estarán transmitiendo y visitando sus locales, transmitiendo y dándose a conocer sus grandes emprendimientos y negocios. Eso es Randipa y Caserito. Mientras les vamos comentando, mientras estamos esperando a que dé inicio esta gran actividad. Bueno, entonces vemos un poquito, hacemos una panorámica de quienes están aquí presentes mientras da inicio a este gran lanzamiento. Bueno, así es, vamos a escuchar también qué es lo que tiene preparado el Cabildo Quichua Otavalo. Bienvenidos, bienvenidas. Alicia Mushka Kapaichi Meshiukuna. Buenos días con todos. Ya vamos a dar comienzo al
la rueda de prensa para saber el afiche y el cronograma de actividades que tiene la comunidad urbana en estos tiempos de Inti Raymi. Para recalcar a los medios de comunicación que por favor no nos pasemos más acá, hay personas que están grabando y todo eso, entonces para tener el cuidado posible en eso. También hay el micrófono y pues ahí ya podrán escuchar y estamos con eso. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que han venido a este encuentro para saber, como decíamos, acerca de la agenda y quienes están trabajando en esta comunidad urbana también para que no se vaya perdiendo el Inti Raymi, sino que más bien se vaya reforzando lo que es esta celebración andina que ha prevalecido por muchos años acá. Como primer orden tenemos palabras de bienvenida y el rol del Cabildo Quichua Otavalo a cargo de William Lema, presidente del Cabildo Quichua Otavalo. Ali punjata chari pashunchik, shinallata yupaychapani kay kumbili mashamushkamanda, imashina ni rimaringapa, ni kanchik hatun raymita, raymi kunamanda kay imashinami Inti Raymi. Hatun apayta chayachipani kay pianajokunama, shinallata kanchi Mashi Paulina Bercuter, viceprefecta de la provincia de Imbabura, shinallata kay Otavalo Kitimandapas, miembro de la comunidad quichua urbana. Shinallata Mashi Wilmer Santa Cruz, director de gestión social, Caigat Municipal Otavalo Manda. Shinallata Mashi José Luis Benítez, administrador del Hotel Otavalo. Taita Rafael Maigua, Shinallata responsable del Churaituta. Y Shinallata Tucuya, Kaimashamushka Kunata, medios de comunicación Unatap, Yuya Chiganta Kuna, Riku Chiganta Kunata, Yupaychapanchi, Kaimashamushka Manda, Ali Shamushka Kapaichi. Muy buenos días, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, especialmente a nuestra compañera Paulina Bercuter, viceprefecta de la provincia de Imbabura y también miembro de la comunidad quichua urbana, a Wilmer Santa Cruz, director de gestión social del GAD municipal de Otavalo, igualmente a José Luis Benítez, administrador del hotel, a nuestro compañero también vecino Rafael Maigua, responsable del Churaituta. También una bienvenida a Germán Muenala, también un gestor cultural de aquí de Otavalo, a todos los medios de comunicación, igualmente a los invitados. Bueno, en sí agradecerles nuevamente por esta presencia y especialmente para darles a conocer de lo que el Cabildo Quichua Urbano y la comunidad urbana dentro de nuestra jurisdicción estamos realizando por este Hatun Punja, que es nuestra celebración. Nosotros especialmente lo que nos hemos enfocado es en fortalecer, como bien lo dijo una vez compañero Germán, no es rescatar, sino más bien fortalecer lo que nosotros año a año vivimos. Eso creo que tenemos que tener en cuenta, también entendiendo la actualidad y la modernidad también, más allá de eso siempre entendiendo la actualidad de nuestros huambras, de nuestras cuitas, que poco a poco, como ustedes lo verán, 15 días atrás ya están tomando la plaza cívica. Eso es ver la espontaneidad que tienen nuestros huambras, ¿no? Entonces creo que en lugar de pararles, más bien hay que seguir fortaleciéndolos, pero también fortaleciendo con una visión a dónde queremos llegar, de quiénes somos y a dónde también queremos llegar. Entonces más bien fortalecer de esa manera y también recalcar que el Cabildo Quichua Urbano a través de estos tiempos hemos tratado de seguir adelante, tal vez sin ayuda, pero más bien nosotros tratando de sacar adelante, como les digo, la cosmovisión. Entonces, eso más bien agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia y esperamos contar con cada uno de ustedes en todas las actividades que nosotros como Cabildo hemos logrado. Ya en pocos minutos ya les daremos saber la agenda y también el afiche, pero agradecer de manera infinita a todos y cada uno de ustedes, igualmente a todas las autoridades con quienes hemos podido trabajar y hemos podido fortalecer esta rica cultura. Así es que todos y cada uno de ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Palabras, vamos a tener como segundo punto las palabras por parte de Wilmer Santa Cruz y el trabajo de la municipalidad en este Inti Raymi.
Buenos días, mi querida viceprefecta, bienvenida. William y quienes todos nos acompañan, señor gerente del Hotel Otavalo, algo emblemático para los ciudadanos, para los otavaleños. Bueno, agradecer a los medios de comunicación a la invitación que nos han realizado para este lanzamiento. Para nosotros, desde la Alcaldía Ciudadana, con el liderazgo de la ingeniera Anabel, para nosotros es muy importante, muy importante el poder celebrar conjuntamente, sumarnos a los colectivos, a los gestores culturales, a la celebración del Inti Raymi. Hemos venido ya haciendo algunas reuniones con líderes comunitarios, líderes de gestores culturales, de algunas agrupaciones. Hemos reunido ya siquiera unas 3 reuniones en unas 3 semanas, ya para ir armando. El objetivo desde la alcaldía es apoyar para fortalecer justamente la celebración del Inti Raymi. Y por un lado el fortalecimiento a través de la construcción de una gran agenda cultural, tal como lo realizamos el año anterior. Y lo otro, obviamente, nuestra querida alcaldesa Anabel Hermosa, pues el objetivo es dinamizar la economía. Para esto, la agenda cultural que estamos armando, una agenda general que estamos armando, la vamos a dar a conocer la semana que viene, el 11 de junio exactamente, a nivel local, con todos los medios de comunicación. Vamos a invitar a los operadores turísticos también, y a semana seguida, para el 13 de junio, estaremos haciendo el lanzamiento de la agenda cultural del Cantón Otavalo para la celebración del Inti Raymi en la ciudad de Quito, en donde se invitará de igual manera a operadores turísticos, a embajadas, a autoridades. Esto con la finalidad de hacer la invitación al turista local, nacional y extranjero para que venga y nos visite y pueda compartir esta celebración con todos los otavaleños. Desde la Alcaldía Ciudadana, pues estamos para apoyar y colaborar en todo lo que nosotros sea posible para unirnos a estos objetivos de fortalecer nuestra cultura, especialmente lo que tiene que ver ahora el mes de junio en la celebración del Inti Raymi. Como tercer punto tenemos palabras de Paulina Bercuter, viceprefecta y miembro de la comunidad urbana, sobre la responsabilidad de los quichuas urbanos en espacios simbólicos. Suma punjaguta charipashunchi, taita presidente, yupaychani kaiman chaskishkamanda, shinayata ali punjaguta charipashunchi tukuy kaipi kak mashikunama. Buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias, señor presidente, Wilmer de la municipalidad, señor gerente del Hotel Otavalo, compañero Rafael Maigua y también Germán Monala que nos acompaña. Un saludo a los medios de comunicación y a ustedes también, los miembros de la comunidad urbana que esta mañana nos acompaña. Cada vez más creo que vamos viendo cómo se despierta el Inti Raymi en nuestros territorios, ¿no? Tenemos nosotros también en nuestra memoria de qué manera se ha ido construyendo también y se ha ido forjando nuestra presencia, ahora no solamente en los espacios rurales, en las comunidades, sino también para nosotros en estos espacios ya urbanos. Quizás ya somos la segunda, tercera generación, luego de que hemos podido ocupar la ciudad, reocupar la ciudad después de algunos siglos de haber estado quizás afuera. Y en esa medida, pues, desde hace ya casi 11 años, el Cabildo Quichua viene también generando este espacio para poder tener una suerte de interlocución con lo que es el Estado, ¿no? En este caso con el municipio. Es muy importante pensar también de qué manera nosotros queremos que estas manifestaciones, que nuestros Raymi sigan viviendo y se sigan manteniendo también de cara al fortalecimiento de nuestra identidad. Creo que como Estado, y ahí me voy a permitir un poco hablar como funcionaria pública y como autoridad política, creo que como Estado tenemos la responsabilidad de acompañar el proceso, pero evidentemente quienes tienen que liderar y quienes tienen que proponer y dar la conducción son las organizaciones, son las familias, somos nosotros como pueblo quichua. Realmente creo que los Raymis, el Inti Raymi, en particular como nuestra gran celebración de cara al calendario también agrícola festivo,
nos ha permitido seguir presentes como pueblos, y por eso a veces ha habido una discusión también entre si es que el Estado tiene que financiar, si es que el Estado tiene que proponer, digamos, todas las facilidades, versus otras posiciones que quizás decimos que queremos guardar la autonomía, ¿no? La autonomía para nosotros mismos poder de alguna manera seguir siendo los gestores, seguir siendo los que lideremos en estos espacios, ¿no? Y notablemente aquí en Otavalo ha existido también una amplia discusión respecto a, por ejemplo, de qué manera, por ejemplo, las festividades oficiales como el Yamor de alguna manera tienen presupuesto y nuestras festividades no tienen, digamos, ningún presupuesto, ¿no? Esa ha sido una discusión constante, pero creo que ha sido válida porque yo pienso que es importante que nosotros guardemos nuestra autonomía. No quita también que tengamos que nosotros poder apoyar como Estado, ¿no? Desde los distintos niveles, de acuerdo a las necesidades y de lo que también las leyes nos garantizan que podamos apoyar. Pero sí creo que es importante que nosotros tengamos el liderazgo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, por ejemplo, proveer los espacios públicos que evidentemente la municipalidad tiene un control sobre aquellos, pero hay que decir también que nosotros como Cabildo, como comunidad quichua aquí, tenemos una jurisdicción, estamos en nuestro territorio y en ese sentido pues tenemos autonomía también para ocupar estos espacios, ¿no? Siempre también respetando la normativa, pero sí tenemos también una presencia como autoridades legítimas y como pueblo colectivo de cara también a los derechos colectivos que están establecidos en la Constitución. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como Estado? Garantizar la seguridad. Ustedes saben que siempre, ahora cada vez más, tenemos también estas preocupaciones respecto a la seguridad y también propender a generar mensajes positivos. No olvidemos que lamentablemente en el Inti Raymi anterior tuvimos un femicidio en esta provincia, en una comunidad quichua, y eso es lo que también hay que prever. Nosotros desde la prefectura de Imbabura, desde el programa Warmi Imbabura, lo que queremos hacer justamente es también empezar a discutir cómo los espacios de los raimis, cómo las fiestas también se tiene que precautelar el respeto, se tiene que prevenir la violencia también y también limitar lo que es la ingesta del alcohol, que muchas veces puede degenerar en situaciones que van a llevarnos digamos, a problemas entre la comunidad. Creo que ese es nuestro rol fundamentalmente, pero de ahí vuelvo a decir, quien tiene que llevar la conducción, el liderazgo absoluto es nuestra comunidad quichua. Creo que si llevamos este liderazgo y si mantenemos esta independencia, creo que vamos a poder seguir viviendo nuestros raimis de acuerdo a lo que somos, ¿no? Si no, fácilmente se pueden mercantilizar y después pues vamos un poco ya tergiversando y a veces ya teniendo otras situaciones que creo que no queremos todos como comunidad. Entonces, saludar esta iniciativa, ratificar también nuestra voluntad y nuestro compromiso para poder apoyar en lo que fuere también a la comunidad urbana y pues también comentarles que cuando hagamos de estas conversaciones alrededor de la prevención de la violencia en nuestros raimis, también contemos con toda la presencia de ustedes, de los medios de comunicación, de las autoridades comunitarias, porque creo que son espacios también potentes nuestros raimis, pero también donde tenemos que propiciar estas charlas para que todo vaya de la mejor manera. Eso es, muchísimas gracias. Como siguiente tenemos la muestra del afiche y la agenda de actividades. A cargo de mis compañeros. Ya les doy. Así es, seguimos en este gran lanzamiento y ahí vemos el gran afiche, el afiche de esta gran celebración Inti Raymi 2024. Ya les vamos a hacer pasar a cada uno también el afiche y la agenda de actividades individuales que tenemos. Para saber un poco más de cómo es el afiche y qué trabajo hubo, vamos a tener explicación a cargo de Edison Tituani. Muy buenos días con todos los medios que nos hacen presencia, con las personas también que igual nos ayudan con su compañía y con las autoridades presentes aquí en la mesa también.
Voy a explicarles un poquito la técnica y cómo se realizó el afiche y el concepto que tiene el afiche sobre el Inti Raymi Otavalo 2024. Como pueden ustedes ver, la técnica que se utilizó está basada en la ilustración digital, que son diferentes técnicas que se utilizan para hacer afiches, como hay también la fotografía, que esta vez se utilizó en base a la técnica de ilustración digital. Y la temática en sí está basada en el Ayauma como un personaje primordial dentro del Inti Raymi, tomando en cuenta la dualidad de género. Como todos sabemos, en estos tiempos el Inti Raymi se celebra, no celebran solo los hombres, y cambiando esa perspectiva y esa cosmovisión de que toca darle el espacio también a la mujer. Creo que eso se ha visto muchas veces en el Inti Raymi. No solo aquí en Otavalo, sino más bien incluso en Cotacachi con la toma del parque. Entonces, el concepto que se maneja en este afiche es la dualidad en cuestión de género, tanto la expresión cultural que tiene el hombre y la mujer dentro del Inti Raymi. Se utiliza también el maíz como símbolos de la chicha, que es se podría decir el líquido que en el Inti Raymi nos representa también, y se valora mucho cómo es esto del maíz dentro de nuestra cultura. Y como ustedes pueden ver, los colores están en base a los colores tierra que se maneja, y eso sería el afiche oficial del Inti Raymi. Les doy gracias a todas las personas que se hicieron presente. Igual le doy gracias también a la acogida que nos ha dado el Hotel Otavalo para esta rueda de prensa también, muy agradecidos como parte del Cabildo y como parte de mi persona también. Eso, espero lo disfruten, como lo dijo mi compañera Alexita, luego ya les van a dar a cada uno los afiches, y muchas gracias. Así es, escuchamos la intervención de Edison Tituaña, quien ha diseñado este gran afiche para el Inti Raymi 2024. Como siguiente punto tenemos palabras por parte de Rafael Maiva, organizador y responsable del Churay Tuta. Sí, buenos días con todos. Quiero agradecer en esta parte al presidente de Cabildo Quiché Otavalo, Mashi Wilan Lema, por haberme invitado para dar a conocer lo que es el Churay Tuta aquí en la ciudad de Otavalo. También saludarle a nuestra compañera quichua, Paulina Belcutiel, también Wilmer Santa Cruz del municipio, también la del Hotel Otavalo y Mashi Germán Manala, y todos los medios de comunicación y que nos escuchan. Bueno, nosotros somos un pequeño grupo de familia que desde el 2006 venimos haciendo actividades culturales con el nombre de Sisay Pacharrain aquí en la ciudad de Otavalo. Y dentro de las festividades, en junio creo que tenemos una festividad bastante importante que en el mundo andino celebramos en todos los países de los Andes, y últimamente también ya mundial, digamos, en Europa, en Asia, toda Latinoamérica, y eso hace que nuestras raíces siguen fortaleciendo, siguen creciendo a través de nuestros hijos y las futuras generaciones. El Inti Raymi, como decir, es un espacio donde se agradece las cosechas, donde el Teita Inti también está más cerca a la tierra, en un solsticio que siempre estamos pendientes para celebrar. Y dentro de este marco del Inti Raymi hemos tomado nosotros aquí en la ciudad de Otavalo hacer un día muy especial, que es el Churay Tuta, donde en las comunidades es fácil ver a los danzantes que visitan con sus instrumentos y sus disfraces elegantes para compartir en familia, donde amigos y vecinos, mientras ellos entonan sus instrumentos, los dueños de casa comparten con sus bebidas y comidas, y así celebrar en comunidad. Pero esas cosas acá en Otavalo se ha estado un poco queriendo debilitar. Antiguamente nuestros padres
hacían bailar en los patios de las casas, y luego, bueno, esos espacios se han ido delimitándose por los hijos que tal vez empezamos a usar haciendo habitaciones, vivimos ahí mismo, entonces por más voluntad que tengan nuestros padres ya no es posible tal vez hacer bailar dentro de los patios. Entonces viene la idea, como si Saipacha, hacer la noche del Churaituta, invitando a familias e instituciones donde se podría poner un distintivo, una carpa al frente de cada casa o institución, y así empezar a fortalecer nuestras tradiciones y costumbres en memoria de nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces hemos tomado una fecha que, según el calendario de festejos, tenemos que respetar cada fecha que los demás hacen, y hemos visto un 25 de junio que era posible hacer. Claro, antiguamente, tomando en memoria, es todo el festejo, es todos los días, pero en la urbe ya no es posible y también tenemos que eso limitarnos, y hemos cogido un horario que es por la noche de 7 a 2 de la mañana, que los familiares, instituciones que se involucran son partícipes en esa noche. Entonces, a través de esto también quiero agradecer a todos quienes año tras año participan y quienes también se integran, porque esta fiesta no es privada, digamos, es la fiesta de ustedes, es fiesta de todos. Somos los hijos de los padres que han venido de las comunidades, pero nosotros estamos aquí en la urbe, y eso tenemos que mirar atrás y seguir manteniendo, fortaleciendo con cariño, y que todos sean partícipes de las fiestas. No estamos sectorizando, aquí en Otavalo es intercultural, entonces debemos participar tanto indígenas, quichuas, como mestizos y afros, y quienes nos visitan son bienvenidos para esa noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Como acto siguiente tenemos la ronda de preguntas que tengan los medios de comunicación. Buenos días con todos. ¿Cuáles son los sitios que se ha tomado en cuenta para la celebración de todos estos eventos del Inti Raymi? Sabemos que hay algunos sitios que se han incluido ya para este festejo. Gracias por la pregunta. Creo que los sitios emblemáticos siempre han sido las mismas. Por ejemplo, para el Taqui Tandanahui, que poco a poco toda la población o toda la comunidad se ha ido apoderando de la plaza cívica. Por ejemplo, la plaza cívica ahora ya es un ícono para este tipo de manifestaciones. Entonces, ya como bien hace rato lo decía, desde hace unas 3 semanas atrás, la gente espontáneamente ya ha venido entonando sus músicas, practicando y ensayando los nuevos tonos también con los que van a deleitarnos en las fechas específicas. La plaza cívica seguirá siendo parte de esta celebración, de esta agenda del Cabildo, con el Taqui Tandanahui, que va a ser este fin de semana, específicamente el sábado 8 y el sábado 15, en donde como Cabildo lo que nosotros intentamos o tratamos de hacer es generar este espacio para que la colectividad o la comunidad baile o esté tranquila, porque vamos a brindar un poco de comida, vamos a brindar un poco de chicha, para hacer sentir esa familiaridad que representa esta fiesta. Como bien lo decía el compañero Rafael, en las comunidades se celebra en las casas, ¿no? Es más comunidad, es más de casa esta celebración, es más familiar. Entonces creo que para sentir eso es lo que nosotros tratamos de hacer en la plaza cívica, estas 2 fechas específicas. Y después de eso el Arma y Tuta, que lo vamos a hacer en la Gruta del Socavón. Que también entender que esa gruta, claro, con la conquista viene y cambia totalmente su mirada hacia la gente, en donde también muchas veces, lo digo, nos imponen alguna imagen religiosa.
pero eso ha sido un sitio estratégico, un sitio muy especial para nuestros antepasados. Se siente una energía. El año anterior lo hicimos también, hicimos el Arma Ituta y se siente una energía especial. Entonces el 22 de junio que va a ser el Arma Ituta va a ser específicamente en la Gruta del Socavón. Y el 25 de junio, que es el Chura Ituta, eso se lo va a hacer, como lo decía el coordinador de este evento, en toda la ciudad, en todas las ciudades en donde las familias ya nos están pidiendo que les den espacios para abrir sus puertas. Tal vez, como también reiterar, ya no disponemos tal vez de patios grandes, pero para eso afortunadamente también con la municipalidad se está trabajando para que se pueda utilizar la vía pública en donde podamos poner una carpa y recibir a los danzantes. Entonces esos van a ser los espacios. ¿San Juan Capilla? ¿Qué pasa? San Juan Capilla sí, obviamente, pero también es otra comunidad, es otro territorio. Entonces nosotros nos manejamos dentro de nuestro territorio respetando en lo urbano. Sí, también está aquí el Mashi, pero ya tal vez podrían hacer la pregunta luego, sí. ¿Una pregunta más? Sí, muy buenos días. Como Cabildo Quichua Otavalo, ¿qué otras actividades van a realizar, sobre todo para dar a conocer el sentido propio, ¿no? Sí, más bien, gracias por la pregunta. Dentro de esta agenda nosotros hemos también visto la importancia de dar la parte informativa del Inti Raymi y en este año también se va a hacer un cineforo en donde nuestros mashis, quichuas profesionales en el área del cine también han tenido documentales, también han tenido su trabajo un trabajo ya hecho. Entonces con ellos hemos tenido una conversación en donde vamos a tener este encuentro en donde hay un documento con estudiantes chinos para hacer un trabajo acerca del Inti Raymi, un trabajo cinematográfico, y ellos ya nuevamente regresan para mostrarnos ese trabajo. Entonces también va a estar dentro de igualmente van a estar dos compañeros mashis otavaleños que también tienen sus trabajos y también vamos a visualizar estos mini documentales. Y también dentro de este cineforo también va a estar nuestro compañero Germán Muenala, también hablándonos acerca del Inti Raymi con una ponencia de cómo se ha venido también transformando el Inti Raymi hasta épocas actuales. Muy buenos días, saludos a la mesa directiva, Juan Carlos Mano, del canal digital de Tabalo Comunic, saludos a los colegas y su grupo de presente y colegas también a través de las redes sociales. Mi pregunta va encaminada a que cómo se está trabajando en el protocolo de seguridad y al plan municipal de Tabalo, cómo se trabajará en el tema del aseo, ya que se consumen alimentos, bebidas y todo lo demás para demostrar una excelente imagen a los turistas que visitan nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como institución, nuestro compromiso siempre de apoyar absolutamente todo lo que tiene que ver con la celebración del Inti Raymi, y no solamente en la articulación, ¿no? En este caso con el Cabildo Quichua Otavalo, también estamos con San Juan Capilla, estamos con las comunidades Fachas Yacta, Agato, es decir, estamos coordinando con todas las comunidades para poder desarrollar primero la agenda cultural que les mencionaba, en donde cada una de las comunidades tiene su propia programación. El municipio lo que se convierte es en un ente más, es de una institución más, que lo que se preocupa es por fortalecer la cultura, fortalecer esta celebración y asimismo trabajar para poder dinamizar la economía en el cantón. Informarles también con respecto a lo que usted menciona, estamos coordinando en estas reuniones con los distintos líderes que hemos venido trabajando en los planes de contingencia. Si bien nosotros vamos a promocionar para que el turista local, nacional y extranjero nos visite, e inclusive para los mismos grupos que van a participar en esta celebración, en los bailes de las noches, en los bailes por las calles, todas las facilidades para que puedan utilizar los espacios. Bien decía William, se va a hacer las visitas en las casas, como ya no hay los patios, como ya existen los edificios, pues se va a dar todas las facilidades para que puedan ubicar las carpas en las avenidas para que puedan desarrollar el baile. Al igual que la plaza cívica, al igual que estaremos también trabajando
y apoyando a lo que tiene que ver San Juan Capilla y absolutamente todos los espacios en donde se va a desarrollar esta celebración. Dentro de la institucionalidad estamos coordinando con la Dirección de Seguridad para poder brindar la seguridad a todos los que van a participar en esta celebración, al turista local, nacional y extranjero. De igual manera, desde la Dirección de Gestión Ambiental, tenemos ya listo el plan de contingencia para poder solventar y más que todo siempre mostrar a nuestra ciudad limpia y aseada. Desde luego, en estas reuniones que hemos venido trabajando con todos los protagonistas, se les ha pedido y se les ha sugerido también que de parte de las organizaciones, de parte de quienes van a bailar, o sea, dos aspectos fundamentales: cuidar nuestros espacios, cuidar nuestra ciudad, ¿no? Cuidar de que no se la ensucie mucho la ciudad y sobre todo hacer esta campaña de que sí, celebremos el Inti Raymi, no evitando el consumo de alcohol, que sería lo más sano. Actualmente están ya visitando la Plaza Cívica, ¿no? Están iniciando ya los repasos, se están uniendo muchos grupos, inclusive los fines de semana, ya tenemos presencia de más de 500 personas. Entonces, de igual manera, el plan de contingencia... Bueno, agradecerles por seguirnos a través de la señal de APAC TV. Se viene una gran agenda desde el 8 de junio al 22 de junio con algunas actividades, entre ellas el Taquitandanahui, que se realizará en la Plaza Cívica, el Chura y Tuta por las calles principales de Otavalo, y el Cineforo y el Arma y Tuta. Son algunas de las actividades que se desarrollarán en esta gran celebración del Inti Raymi 2024 organizado por el Cabildo Quichua Otavalo. También un trabajo en comunidad con algunas organizaciones culturales como el Sisepacha Raymi Otavalo y la Alcaldía de Otavalo. Agradecerles por seguirnos, por acompañarnos. Ali Punjaguta Charipaichi. Guambras, Cuitas, todos. Eso es una fiesta para toda la ciudadanía, aunque vengan sin preocupación, más bien desde la parte de administración indígena y desde la parte de justicia ordinaria también se tomarán cartas en el asunto y se trabajará en el aspecto de seguridad. Así es que todos bienvenidos, que aquí vamos a tratar de generar el mayor porcentaje de seguridad posible. Sí, además es fundamental el tema que tiene que ver con seguridad. Sí, se ha venido coordinando, además de la Dirección de Seguridad, con la Policía y el Ejército. Pero en esta celebración no se trata de militarizar la ciudad, absolutamente. Lo que sí se está hablando es